bienvenidos a esto es Obsesión del Más Allá sin censura. Mi nombre es Luis y se encuentra conmigo Aarón y Benjamín. ¿Qué onda, Aarón? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda, Luis? Aquí al chingazo. Sin censura, dijiste. ¿Sí, sin censura? Sí, vamos a hacer sin censura ahora. Okay. Temas oscuros. No, sin ay, censura. no, ay, sí. Tal vez grabemos. Está bien, no, cómo no. Pero no, sí, Otro review. así mero. Está bien. Hay que No, pero no, estoy muy bien, Luis. Gracias. Saludos para ti, saludos, Benjamín. Saludos Así a bien. la audiencia. Y listo aquí para un episodio que va a ser de 2 partes, ¿no? Sí. Muy interesante también. Y pues sí, listos, güey, para darle con todo. ¿Qué onda, Benja? ¿Cómo andas, güey? Y pues al chingazo, güey. Con San Luis Recolorado, güey. No, güey, bien a gusto, güey. Ya ahora sí. Ya sé que lo digo mucho, pero el cambio de clima es importante, güey. Al Aquí en putazo con Sonora. San Luis, Sí, Río no, Colorado. Vale madres. Y ahorita se está poniendo chilo el clima. No, bien a gusto, güey. Aquí relax, como siempre. Espero y les agrade, ¿no? Nuestro tema que tendríamos el día de hoy, güey. Contigo, Aarón, muchas gracias, güey. Contigo, Luis, también. Y con nuestra audiencia, como bien dice Aarón. Y pues espero les guste, güey. Que hoy traemos la historia de Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, mejor conocido como Richard Ramírez, el acechador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Ramírez. Ramírez, Conocido güey. como Richard. Hijo Richard, de la bueno, madre. no, pues fue de Ramírez por el papá, pues el primero, Ramírez. ¿Es Richard o Richard? Es Ricardo, en verdad es Ricardo. Es Ricardo. Pero acá en el norte decimos como el del- Richard. Sí, ¿no? ajá. Sí, güey. O Ricky. Ándale. Y Ricky. él Y fue, a lo mejor como es del Paso, güey. Es Richard, ¿no, güey? sí, pues Ándale. cuando tenía la doble nacionalidad. Él Claro. tenía, Por Ahí eso tiene. traigo el sombrero, güey. Frontera Y con fue- Chihuahua. Tejano, es tejano, Ciudad pues. Juárez. y de Richard fue el menor de 5 hermanos. ¿Se da cuenta del matrimonio de Julián Ramírez y Mercedes Muñoz? ¿Se da cuenta? Julián Ramírez, ex policía de Ciudad Juárez. ¿Se da cuenta? El padre Era policía el ex policía. papá. Ajá, ya cuando ya estaba, fue policía con varios tiempos acá, pero era un tipo de un carácter bien fuerte, que decían el papá de Richard. Que, Y qué loco, ¿no, güey? Que siendo policía, pues el señor va, güey, que es alguien que imparte el orden en una ciudad. no, pues por eso Su tiene hijo eso, le- no, Simón, pero a lo mejor por Sí, eso, porque el vato era un vato bien recto, ¿no, güey? De que no siempre tenías disciplina, pues. A lo mejor por eso se sacó el rumbo, ¿no, Richard? Yo lo veo por ese lado. Fueron no sé cómo muchas ustedes lo vean, cuestiones ¿no, que ya güey? las platicaremos Ajá. ahorita, ¿no? Pero me refiero que loco, güey. O sea, ese rollo, ¿no? Que tu jefe es un vato bien disciplinado, que imparte el bien y que tú después seas un hijo de la madre, ¿no, güey? Sí, pero a lo mejor pues demasiado disciplinado, ¿no? Sí, ajá, es casi disciplina fuerte que Como tenía. un soldado, ¿no? Sí. Ahí sí llega de un momento a otro llega a afectarte, ¿no, güey? Y regresando a los tiempos de Julián Ramírez, ¿se da cuenta? De joven, cuando conoció a Mercedes, tenía 14 años, creo, 14 años más o menos cuando se conocieron. Ahí se conocieron en Ciudad Juárez, empezaron a cotorrear a los 14 años de morrillos, pues se puede decir que se empezaron a conocer, pero se acabaron casando como 5 años después, ¿no? A los 19 años ya oficialmente contrajeron matrimonio Julián y Mercedes. En creo. 1948, Ajá, ¿no? Simón, ya a Oye, los 19 años. Entonces tengo entendido, sí, el papá Julián nació en Camargo, ¿no? Camargo, Juárez, es cuando un pueblito cercano a Ciudad Juárez. Sí, Camargo, Chihuahua sería, ¿no? No, Chihuahua. Sí, Juárez, sí, pues es parte de no, Juárez. sí, Ciudad porque Juárez. Juárez a lo mejor es la... Ajá. Simón, a lo mejor quién... Sí, pues es parte de Ciudad Juárez, a lo mejor, ¿no? Juárez. Y la mamá había nacido en Colorado, Ajá, ella tenía nacionalidad americana, pues ella sí. pero de familia mexicana. También, sí. Porque sus papás se conocieron tenían- en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Ellos. Yo imagino que ella de cuenta era la típica de como ella vivió en El Paso, Texas, pues de cuenta estaba viviendo, me imagino que todos los días cruzaban, no sé. Eso fue lo que no supe bien si ella a lo mejor iba a la escuela allá en El Paso y venía a México, ¿no? Eso sí. Igual como aquí en San Luis Río Sí, Colorado y ajá, Yuma, San Luis, Arizona. Arizona, ajá, San Luis, San Luis, Arizona, Arizona. Somerton, Yuma, Gadsden, Sí, o Tijuana y San Diego, ¿no? También Tijuana, casi San Diego. Yo creo que sí. todos los lugares donde hay fronteras así. Mexicali, el centro, Sí, California. ajá, Calexico, Claro. ajá. Caléxico. Sí. Caléxico. Que casi yo creo que así fue Sí. como se conocieron, ¿no? Me imagino Julián y de la escuela acá cotorreando y ya después pues, empezaron una relación y poco a poco se fue como oficializando hasta llegar al matrimonio, ¿no? Bien morridos. ¿Se conocieron en la Sí. escuela o no? No Sí, supiste no, eso? eso no supe, güey. Creo que no sé si en el pueblo a lo mejor más bien, Sí. ¿no? Como que a lo mejor en fiestas o algo así de entre amigos en común. 14 años ajá, tenía. 14 años. Estás morrito. Sí, Ajá. sí. Sí, ya a los 5 años de relación creo tuvieron y a los 19 años ya oficialmente se casaron. Creo que ya iban a tener un hijo, creo que fue por eso que se casaron, güey. Ah, como yo y Stephanie. Entonces, ahí fueron, Sí, nos creo que haz de juntamos. cuenta cuando ya, Inga tu la ya venía historia. el hermano Ah. mayor de Richard, creo, haz de cuenta, por eso ya como que más de parte de la mamá como obligaron a Juliana, hey, tienes que hacerte cargo, no sé, casarte. Y él la Sí, huevo era que quería, pues responsable. la muchacha tenía papeles, va a decir. Ah, huevo, no, claro. No, pues con razón. Abusado el vato, Sí. ¿no? No, De volada. ajá, y él en esos tiempos, a los 19, pues andaba, creo que Abusado de andaba, chiquillo. quería ser policía, pues de cuando estaba ya en eso, pues de cuando entrando más o menos, haciendo pruebas y eso, prueba y error, y fue que se quedó ya de policía.
Se fue quedando de hizo policía. policía, hizo y policía. sí fue policía por varios años, ¿no? Sí, sí, duró siempre porque mientras estaban en el proceso de arreglar, como creo que ya tuvieron 2 hijos, ya en ese transcurso tenían ya 2 hijos. Ya cuando él ya entró de policía después a los 21, creo, 22, creo que ya oficialmente ya policía municipal de ahí de Ciudad Juárez. Porque se mudaron pues de Camargo después, cuando se juntaron en Juárez, ya fue cuando ya No, oficialmente. y eso fue como en los principios, en los 40, ¿no? Sí, en los 40, que sería como un... 40, principios de Sí. 50, más Ajá, o menos. principio Cuando, de 50. Sí. de los 50 dije 40. Ajá, sí. 40. No, sí, pues Sí, es que fue pero en sí, 48, sí, pero ¿no? los 50, Ajá, pero los 40 ajá, puede güey. decir cualquiera. 50, ajá. pero ¿te imaginas cómo? Me imagino que haber estado más calmado en aquel entonces, ¿no? Porque hoy en día, pues... Sí, ahorita. Bueno, ahorita no sé cómo esté realmente ya Ciudad Juárez, ¿no? Pero pues normalmente las fronteras, ¿no? Siempre he conocido así que Sí, pero- hay desmadre, ¿no? De repente... Y Juárez Sí, hubo un más- tiempo, más- en Juárez ya en el tiempo que serían los 90, cuando se puso demasiado Más peligroso. demasiado violento, creo, fue en los Sí, 90. los 90, Ajá. sí, güey, el peligro. Y ahí sí, no sé si tiene el dato en qué momento fue cuando ya Julián y Mercedes ya se fueron para Estados Unidos. Eso sí lo que no recuerdo, no tengo ahí el dato. Creo que- Especialmente cuando ya cruzaron. Pues, Como dijiste ahorita, tuvieron 5 hijos, ¿no? Sí. 4 varones y una una mujer. niña. Ajá, Una niña. Así es. Y creo que algunos de ellos sí nacieron en México, ¿no? Ya después Sí, se sí, mudaron creo, a Estados creo Unidos. que, no sé si güey? recuerdo los 2 primeros o los 3. Pues, es que Richard, si recuerdan, nació en el 60, ¿no? Y él fue el más Ya me chico, imagino. Ajá, Sí, él fue era el el más morrico. de los- Era el Ajá, más- el mejor de Ramírez. todos. más morrillo. Ajá. Sí, posiblemente alguno de los otros nació en México, yo pienso. Y llegando al tiempo contando cosas de Julián, a lo que se dice de Julián, que era una persona muy violenta, de lo que decían de que él se enojaba y golpeaba a los hijos, a la esposa, y el vato era un tipo Era bien de agresivo. antes, como gente de antes, ¿no? Casi siempre Sí. las personas de antes lo que siempre se dice que Era Y un no, hijo, y no va a estar chillando el sartén, la que va a Sí. chillar va a ser otra. Otra. dice. Que no, si no están las de harina, para el muñeco. La, Sí, porque me de imagino- la de harina para el muñeco. dice. Porque me imagino que Julián se era de cuando ya tiene un trabajo estable aquí en México y se fueron para allá otra vez a empezar del principio, ¿no? Otra vez Sí, la familia. Realmente sí. ¿Qué se hizo? ¿Ferrocarrilero? ¿Qué dicen que Sí, trabajaba en el ferrocarril cuando se fue para allá. De hecho, creo que en ese entonces todavía no tenía papeles. Güey. Ajá. Y no sé si recuerdan ustedes, pero pues en aquel entonces, en aquellos tiempos, la frontera nomás era una línea ahí, una raya en el piso nomás, que como que cruzaba de dice. acá. Mucha gente nomás Sí. cruzaba, iba y venía, güey. Era normal en aquel entonces, güey, Claro. pero sí, de todos modos sí había migra, ¿no? Y todo en ese tiempo, ¿no? Pero sí, no era tan como es ahora, güey. Ya Y de es más- restricción y sí, todo eso. Ya está sí más es difícil, más cabrón. Porque hubo un tiempo que hasta con el inglés pasaba, ¿no? También que decían, Sí. se habla inglés, Ah, no, es sí. americano, ¿no? Es gringo. Sí, de hecho, hasta de morro todavía me tocó escuchar esa historia de que, Sí, güey. que nomás decían US Citizen y vámonos. Ya órale, pásale, órale, ya pásale. sin demostrar ningún El documento ni acento nada. estuvo perfecto. O sea, ándale. US Citizen decían. Sí, pásale, mijo. ¿No? Y llegando ya, nos adelantándonos unos cuantos años de eso, de lo que le pasó a Richard, ya regresando a Richard, pues ya Richard de niño, decían que siempre recibía golpizos por parte de Julián, del papá. Y él dicen que llegó un momento, güey, de que, no sé si estaba en un columpio jugando, algo así, lo que se dice de que creo que se pegó en la cabeza jugando en el columpio y como que se descalabró y le dio como un ataque epiléptico, ¿no? Empezó como a recibir ataques de epilepsia. Dicen no solo el golpe, sino ya la golpiza que le da el papá. Y aparte eso como que fue el pum que explotó ahora sí, que le empezó un ataque de epilepsia, ¿no? Empezó la Sí. niñez, güey. Creo que pues también habían pasado un poquito tiempo antes, güey, otras cosillas que también posiblemente tuvo que ver, ¿no? Infligieron Hayan Con la influido. manera que cómo salió este morro, ¿no? Pero la mamá cuando estaba embarazada trabajó en una fábrica de botas y le tocaba manejar mucho ahí con químicos y todo ese rollo. Y dicen que se cree que eso fue algo que contribuyó con lo las que actitudes de Richard. de que- cómo ajá. resultó saliendo Richard. Y aparte de eso, cuando tenía 2 años Richard, tenía una niñera mientras los papás trabajaban. La niñera, Richard quería que le pusieran la tele, algo así. Tenía 2 años, estaba bien niño. Un bebé, Chiquito. Sí, pero quería que mirara, quería algo, no me acuerdo qué. una caricatura o algo, ajá. Quería algo, pero la niñera no le hizo caso porque ella estaba mirando la televisión y el niño se fue a agarrar lo que quería agarrar y se le cayó un mueble encima y le partió la cabeza. Sí. Y entonces se le abrió la cabeza, le tuvieron que poner como 30 puntadas. Madre. 30 puntadas de el morrillo. chingazo, ¿no? Sí, del chingazo. Y ya 3 años después, que cuando tenía ya 5 años, Sí. su hermana Ruth estaba columpiándose y él cuando la miró, pues corrió hacia ella, pero no llegó a tiempo y pues ella cuando estaba columpiando,
lo terminó golpeando y fue cuando le pasó eso, que Sí, que empezó le a, ataque de epilepsia, ¿no? convulsionar, no sé si ataque Ataques epiléptico. epilépticos. Y eso le siguió casi hasta la adolescencia, ¿no? Lo que se dice también, ¿no? De que como a los 9, 12 años todavía lo tenía. Y llegando, Sí. regresando otra vez a la niñez de él, que a los 9 años ya empezó a robar, güey, en tiendas locales. A los 9 años. A los 9 años ya empezó a robar, que se decía de cuando había como tienditas acá como estilo barrote, para acá en México le decimos. Y empezó a robar, que siempre decían, no, ahí viene Richard, acá el niño, y siempre se robaba que chicles, que sabritas. Empezó con cosas leves, pues aún empezó a robarse cosas así de... Sí. Yo creo sin que importancia, pero nadie le puso un alto, sino que el vato sentía como el niño, pues sentía como que, puedo hacer lo que quiero, nadie me dice nada. Y agarraba así y robaba cosillas, pues leves, pero así se fue poco. Pero a ahí, de ahí van agarrando viada, Sí, güey. O güey. sea, empieza a 9 agarrar años, ajá. confianza de morrillo y se le hace fácil. ándale. Y después se va creciendo cosas más grandes, ¿no? A robar. Sí, Sí, por eso es bueno Más grande. ponerles como un alto, ¿no? güey, en ese tiempo. Ahorita Sí. que están morritos, pues, antes de que sea algo realmente grave como después fue, ¿no? Sí, luego, poco a poco, después de eso, que empezó a robar ya a los 11, 12 años, 13, fue cuando empezó a consumir drogas, güey, del barrio. Ahí siempre había drogas a la mano y él empezó a consumir. Uno de sus hermanos, no recuerdo cuál fue, creo, el mayorcito de él, creo, después que sigue de él, creo que fue el que ya empezó a consumir. Y él miraba que fumaba. Al principio, cigarro normal, tabaco, pues no era tan fuerte. Sí, de niño, sí, pues algo bien fuerte, pero empezó a consumir los drogas niños. también, pues haz de cuenta miraba al hermano y él también dijo, ay, pues yo también quiero hacer eso. Mi hermano lo hace porque yo no lo puedo hacer y empezó. Sí, oye, pero pues que, ¿cómo te diré, güey? Toda la gente con la que se rodeaba o con la que estaba alrededor de él, güey. O sea, pues su papá, güey, un hombre violento, güey, alcohólico, que Sí, los golpeaba a que él. quería, ¿no? A la familia. Llegaba borracho ¿Cómo? y los agarraba a todos. Yo me voy a pistear. ¿Cómo? Mira, a ver, el ladrón, por eso ya... Yo compré un Vilay, ya miré la luz. yo, Porque güey. me Ya hago vi la violento luz. cuando... Sí, un Vilay, mira, grande para no compartir. Pero gente, ok. sepan que ese V-Light tiene whisky ahí adentro. Sí, por eso- pero... Está refresco. no descubra, caramba. Tiene más whisky que Vilay. Le echó nomás suco para que agarrara color, dijo la... Huevo. Pero sí, el papá, tienen el papá este que, pues, De que te digo, ejemplo, ¿no? ajá, los ejemplos que tenía, pues, ¿verdad? Claro, El papá güey. que era así corajudo, era Golpeador, agresivo, alcohólico. güey, que los golpeaba a él, a su mamá, a sus otros hermanos, miraba todo eso él, güey, de morrío. Claro. Y luego, pues, Sus aparte de hermanos lo que empezaron estás diciendo, también a consumir drogas. los ya más hermanos, grandecillos. ajá, algunos de los hermanos, ¿no? Que también Sí. eran desmadrocillos también y, pues, Sí. miraba eso. Y también después, no sé si me estoy brincando mucho, A los pero... Mike dice al primo. Pero luego también un primo, ¿no? Sí, que no, se llama sí. Miguel. Yo No, creo pues, sí, que... de hecho, sí, ayer, porque estamos en la adolescencia a los 3 años, fue Sí. que empezó a llevarse mucho con Mike, ¿no? A los 12 años, creo. Sí, a los 12 13 años. fue cuando ya Yo- pasó lo que... ajá. Porque Yo se alejaba realmente- mucho de su papá. ¿Qué? Ajá, no, yo realmente siento que después de ahí, güey, es cuando más... O sea, todo fue acumulándose, ¿no? Pero cuando realmente yo Conoció siento a que Mike, ¿no? explota todo el rollo, Fue su primo, es ¿no? después de ahí, güey, de ver a su primo, Sí, güey. es que su primo Mike Ramírez, ¿no? Que era un ex... ¿Qué fue de Estados Unidos? Fue el Boina Verde, ¿no? Que le dicen... Fue soldado de la Sí, que militar era veterano, de, ¿no? Que de era Estados veterano, Unidos, ¿no? que fue a Vietnam, a la guerra de Vietnam. guerra. Y cuando regresó, güey, pues sí llegó con ahí todo, ¿cómo se dice, güey? Que bien celebrado, pues Sí, que de era hecho un que héroe, hasta como un foro, héroe y todo. Sí, que de hecho me acuerdo que le enseñaba fotos, ¿no? A Richard de que... Sí, pero pues eso es lo que iba, pero el vato lo recibieron pues, como héroe, güey, Sí, porque un fue veterano, militar. es que es güey. veterano, El papá de Richard, güey, también le tenía mucho respeto a él porque pues venía de la guerra, un vato bien ¿no? masculino. Es que Boina pues, y todo. Verde, Claro, ¿no? Que güey. les decían acá que era un Boina Verde, algo así. No cuando estoy llegó. seguro. Porque es algo de reconocimiento chile, un Boina Verde. algo Pero pues el vato llegó con un secreto bien macabro, ¿no, güey? También de lo que venía de allá, güey. La gente lo miraba como héroe, pero en realidad, güey, pues el vato hizo un desmadre Sí. estando allá, ¿no, güey? Y él pues, se sentía orgulloso de eso, ¿no, güey? Lo que se me hace más raro de que él... Ajá, no como los que él quiero se lo interrumpir, pero yo siento eso, güey. Que el vato aprovechaba, güey, de su puesto o lo que estaba realizando según un bien como héroe para el país, aprovechando su poder, güey, ¿sabes? No sé si lo ven a ustedes así. Siento que por ahí va la cosa, ¿no, güey? pues todo el desmadre que hizo, pues fue allá, Es güey. que fue allá, Ajá, cuando fue fue allá, Vietnam cuando- aquí. Sí, Bueno, sí. es que eran los soldados, para allá era lo que se a eso Pero me- sí, a eso me abusaban refiero, de la güey. autoridad. Claro, como güey. quien dice. Sí, que Sí, sí, sí. hacían cosas que no vieron como, no sé, mutilaciones de que si ya, pues,
no sé, pues no sé si se puede decir aquí de quitarle la vida a alguien, ¿no? Sí, pero el vato sí tenía varias muertes confirmadas, ¿no? Por parte de la militar, güey, estando en guerra. Y eran de reconocimiento porque eran cosas buenas para el país. Según para el país, pues para sí, el país son ¿verdad? cosas Pero buenas. el vato, aparte de eso, en su tiempo libre, pues también iba y conseguía mujeres prostitutas, ¿no? Que Primero empezó con prostitutas, pero después ya le valió también lo que le contaba. que el vato las amarraba en un árbol, les tomaba fotos y pues Abusaba de ellas. abusaba de ellas sexualmente y Las después mutilaba. las mutilaba y les tomaba fotos todo el proceso, güey. Sí. Y todas estas fotos son las que les terminó Enseñó a Richard, ¿no? enseñando, mostrándoselas A un niño, Richard. güey. Tenía 3 años en ese momento Richard. Imagínate lo que le decía, pero él se lo decía como si fuera un trofeo, ¿no? Lo de Mike. Sí. Como decía, mira lo que hice con estas de acá en Vietnam. Sentía como superior, ¿no? Como que lo miraban. Yo pienso que en ese momento lo miraban como una raza inferior a los vietnamitas, ¿no? Como que, estamos haciendo. Sí. Y de hecho, Richard ha contado contó que cuando le mostraban las fotos esas, no era de que les daba miedo, nada así, sino era más como curiosidad después Claro. de que le enseñaron las fotos, güey. Qué Satisfacción, raro, ¿no? Sentía, yo Sí, creo. sí. Y luego y es lo que Mike también que le contó, tiene ¿no? intrigado. Sí, lo que le contó Mike de cómo, con sigilo, cómo asesinaba a sus víctimas, ¿no? Que le empezó a contar eso fue lo que Richard le interesó, que cuenta después Richard ya viene adelante en el tema. Y después dice, lo no, utilizó. que Mike me contaba, no, que el sigilo que hacía, dijo, y asesinando a personas, güey, Mike y armas que usaba. Y eso. sí, le empezó como a entrenar, güey. Ajá, sí, Prácticamente lo entrenó, güey. Ajá, lo entrenó, güey, cómo asesinar gente de una manera, Sigilo, una no, pues estrategia. sigilo, te cuenta con sigilo también de que no Sí, escondido acá. escondido, ándale, Ajá. sí, con estrategia de cómo asesinar gente, ¿no? Y sí aprendió mucho de él, las cosas, las mañas malas, ¿no? Claro, güey. Eso es lo malo, ¿no? Cuando Pues tienes como- también lo que le enseñaba. Es lo que, no, pero es que es cierto, si Richard a lo mejor fuera tenido otro primo de esa edad que fuera sido militar y fuera sido diferente, ¿no? Si a lo mejor le fuera enseñado cosas no tan rufianas así, pues de, ay, maté, o haya lo que defendía el país o cosas así por el bien, pues no le llevó por el mal, se puede decir Mike, ¿no? Que conoció ahí. Sí, y Mike pues también él tenía problemas con su relación, ¿no? Con, Sí. con su mujer, de hecho Peleas, tenía cada ya un rato. segundo matrimonio, Sí. pero el vato cuando regresó de la guerra pues batallaba para encontrar trabajo, Sí. Sí. entonces no Que decían que trabajaba estaba medio él. ondeado, ¿no? Por eso no le daban trabajo, que decían que se Sí. pirateaba, ¿no? No mames, güey. Sí, pues no, pues sí, tú Sí, crees sí, todo sí, lo la que hizo guerra. allá, ¿no? Sí, Sí. no. Llegó traumado el vato, pero sí, no encontraba trabajo, la mujer se enojaba, perdía la paciencia porque pues sí, batallaban con los biles, comida y todo ese rollo y creo Claro. que era ella la que andaba moviendo Hacía cargo, todo se hacía ahí cargo del hogar, del lo que hogar pagaba, ajá. y pues ella le decía que siempre le mencionaba que buscara trabajo y el vato no agarraba la onda, no quería y en vez hasta se enojaba el vato Sí. Mike, Mike, pero ¿no? sí. Miguel. Y pues un día, ¿qué fue? Un 4 de mayo de 1974, estaba Richard morrido todavía, ¿no? Tenía como Sí. 13, 14 años. 14 años ya. ajá, 14 años estaba visitando a Mike, ahí se la llevaba mucho Era, con él, es que era su porque ídolo para era su era ídolo. su ídolo, ajá. Pedo. como siempre su papá lo trataba muy mal, Sí. Mike se iba a pasar el tiempo con su primo, ¿no? Mike, No, y Mike para él era como el niño, mi discípulo, casi lo tenía Mike. ¿no? Mike era como el tío curada, güey, que te Ajá. dejaba hacer Sí, güey. todo, ¿no? Y que no te llamaba la atención, no te regañaba ni nada. Claro, te güey. dejaba hacer todo. Y siempre hemos tenido así como tíos Sí, o sí. primos mayores, ¿no? Que, Sí, sí, que sí. son los curadas, ¿no? güey? Sí, Acá, y él era como el de Richard, no era Mike. ajá. sí, y era su ídolo, pues sí. Claro, güey. Y entonces estaba en su casa de Mike y estaba jugando con sus primíos, los sobrinillos, digo, los Sí. hijos de Mike. Estaba jugando y en eso pues va por una soda al refrigerador. Y cuando abre el refrigerador encuentra una pistola adentro del refrigerador, algo muy raro, ¿no? Claro, güey. Sí. Y pues Richard le pregunta a Mike, hey, ¿qué onda con esto? ¿Por qué está esta pistola aquí? Nada, la tengo ahí porque en caso de que la vaya a ocupar más tarde. Dijo Mike, no sé, ¿verdad? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué tenga que ver? ¿Qué Sí, sí. planes ten- Estuvo extraño. Pero no entiendo por qué una pistola tiene que estar adentro del refrigerador, ¿no? Eso no sé si sería una maña de él allá cuando estaba en el militar, allá en la guerra, Poniendo no en el sé. lugar que menos piensen, no Yo sé. creo ¿no? en la O ondeada, si güey, ocupaba de tener estar algo fresca. listo, güey. Pero Ajá. para tenerla helada, no sé, ¿verdad? ¿Qué Sí. razón en el En su refrigerador? mente a lo mejor sonaba bien chilo, ¿no? La tengo En la su refri- mente. Sí. A lo mejor Mike ¿Quién sabe? Pensaba, hago cosas maravillosas. No sé, ¿verdad? A lo mejor sí tenga algún significado eso, ¿no? Claro. Que ayude para la pistola. Pero bueno, es lo que le dijo a Richard. Sí. La tengo ahí porque y en caso de que la necesite más tarde. Está el chingado. Entonces, ese ratito llega la esposa de Mike. Llega con mandado y todo. Y entonces otra vez le vuelve a reclamar a Mike de buscar trabajo y todo. Y Mike se enfadó, Sí. se encabronó y la amenazó. Y entonces la ruca lo retó. Sí. La esposa lo retó y el vato se paró, fue y sacó la pistola
y le apuntó. Y la ruca también con huevos le dijo, lo volvió a retar, que no te animas, el que para qué. Y tras le soltó el balazo. Escopetazo, ¿no? Sí. Le tiró un balazo, una pistola. Era pistola. Una 38, ¿no? Si Sí. mal no Ahí recuerdo. sí. Una 38. Entonces le soltó el balazo en la pura frente y ahí cayó la ruca esta. A la vista de Richard, ¿no? A la vista de Richard y los niños. Richard miró eso. Oh, y imagínate, pues, Richard, güey. sí. Están alimentando un demonio, güey. Al primo pues se lo llevaron a la cárcel, pero lo terminaron mandando a un centro Psiquiátrico mental, ¿no? Ajá, Centro sí, mental. Psiquiátrico, güey. Ajá, psiquiátrico, porque pues determinaron de que la razón de que causó este asesinato, del asesinato Era fue problemas por de la guerra, parte ¿no? de la guerra. En Vietnam. Ajá. Y sí, Yo sí creo fue que- porque sí el vato llegó ondeado, ¿no? De que llegó, Sí. como dicen lo que... Pues ya estando allá el Ajá. vato, pues tú crees, güey, ¿qué persona normal va a hacer lo que hizo no, y él luego allá? tomándose Exacto, güey. fotos. Sí, luego sí, tomándose sí. fotos. Y eso fue lo peor, güey, porque eso fue lo más cabrón que hizo. Yo siento, güey, no... O sea, yo entiendo a todas las personas que... No entiendo porque no me ha pasado a estar en la guerra, güey. Todo ese rollo como que agarran muchas cosas, pues, malas, ¿no, güey? Pero yo siento que a veces ya son rufianes, la palabra que utilizamos aquí nosotros, y que ahí aprovechan, güey, para ser más rufianes de lo que ya son, ¿no, güey? Es Sí. que Como como también que- porque a muchos los mandan a fuerzas, casi que dicen, para que te Ajá, rehabilites, pues- vete al ejército, para que te van a poner disciplina y todo. Como que... Sí, no todas las muchas personas, veces. pero muchas personas tienen algo adentro malo, ¿no, güey? Como Paco de Y sangre se por torna- sangre. güey. Ándale, el buen Paco. El gallo negro. El gallo negro. Ese es un rufián, pero se Era, rehabilitó. pero se rehabilitó. Era, Era militar. no se arrepintió. güey. Ese, fíjate qué loco. Que ahí cuando se Ah, nota mire, que como en la película se Pero- nota que sí puedes cambiar, ¿no? Que puedes ser una buena persona, la verdad. Ándale. Se hizo O sea, policía, puso güey, una o sea. enseñanza, pues enseñó la película que puedes hacer una buena persona después de haber estado Pero puro metido en micro. broncas y la verdad. 3 puntos. No, pero digo No, yo... Miklo era de los vatos locos, Sí, güey. era Tres el vato puntos loco. eran los contras. Eran los ya rivales. sé, güey. Pero el Spider... Los Después ahí rivales. todos en la cárcel se hicieron camaradas. Pero sí, güey, yo siento que todo... Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas, güey, tenemos cosas malas y buenas, ¿no? Y a lo mejor ahí, al estar en ese momento en la guerra, pues te detona algo malo, ¿no, güey? Pues Sí, claro. es la neta, ¿va? O sea, estás matando gente. Pero lo que lo zarra que el ejemplo que agarró Richard, pues de él, haz de cuenta, fue lo Claro, que. güey. Sí, Richard, como dice, estaba trastornado ya con otras cosas y luego meterle eso. Fue como que el boom para que Richard a la vez se volviera. Es que mira, no por adelantarme, güey, pero este canijo, después todo lo que hizo, ¿no? Pero estaban alimentando algo, güey. No lo vamos a justificar porque, pues, es un hijo de su puta Psicópata, madre. la- Pero digo yo, o sea, no sé, güey, puras cosas malas vivió, güey. Puras cosas malas, Sin güey. justificar, ¿no, güey? Pero Ajá. pues sí pasó muchas cosas, güey, Sí, güey. que hayan lástima. contribuido la Sí, que un manera niño de que supuestamente haya no debía salido. haber visto, no, ni No, sufrido. lo que güey. le Claro. pasó. Ajá. ¿Qué más? Otra cosa también, como a los 10 años, güey, cuando empezó a usar Sí. drogas que mencionaste ahorita, creo que fue más o menos en ese tiempo o cuando ya tenía 12, cuando se empezó a juntar con Mike, Que adolescente. que fue cuando le entró mucho al satanismo, ¿no? Sí, también. eso, que Simón, y Fanático. eran católicos ellos, ¿no? Toda la familia de él. Sí. Y él también cuando estaba morrido, pero ya cuando fue creciendo, güey, pues entró ya en Satanás y todo ese rollo, ¿no? Sí. Como nuestro primazo. Sí, Ponchito. sí, güey. Lo recuerdo. Cada vez que me acuerdo de esto, lo recuerdo. Sí. Pinche Poncho. Sí, sí, entró al satanismo, güey, y todo, pero pues sí. Es como que le llamó la atención, ¿no? Es lo que se hizo. ¿Haz de cuenta? Porque el vato, que cuando iban a ir a la iglesia, como que no se enojaba, algo así, lo que contaba su mamá, que no le gustaba mucho ir a la iglesia. Es que en los Sí. tiempos de antes siempre que había catecismo y todo eso. Y él nunca quiso, creo, entrar a catecismo, ¿no? Y creo que varios de los hermanos sí hicieron catecismo y él no, güey. Pues yo tampoco, güey. Hijo A la de su madre, madre. nunca hice Aquí la tenemos primera un comunión. Ahí Richard. tenemos otro. Sí. Otro Cini Richard. Ramírez. Cini Ramírez. Acechador, también va a ser el acechador de la mañana, más. pero este va a ser el de la mañana. Nomás lo De digas. la mañana. que Yo sea. nomás los entierro. Ah, los deja vivos. Y los No, dejo güey. vivos. Y si tiene algo más de la niñez para brincarme un poco ya a más o menos la última parte, se puede decir de la primera parte de este capítulo, o que tienen algo más de la niñez de Richard. O... Sí, pero hasta creo que había otra cosa que iba a mencionar, güey, pero no sé si, Ok. si eso ya sería para la segunda parte donde vamos a hablar ya más de los asesinatos y, Ya y cuando las, se hizo más rufián. las torturaciones, las torturas que Sí. hizo, ¿no? Que torturó a varias gente también. Porque aquí de cuenta fue cuando ya estaba, lo que venía a contar era cuando él agarró su primer trabajo, que fue en un hotel. Eso es lo que iba. No, pues esto ya, pues aquí no fue tanto crimen. Yo creo ¿no? Sería algo que... Pues sí, Sería- no, es pero sería- crimen, pero no fue asesinato, ajá. ¿no? No, sí fue un crimen, ajá, pero sería lo final de este capítulo, sería cuando empezó a trabajar en un hotel.
que el vato lo que se contaba que se metía a robar, ¿no? A los cuartos, ¿no? Al de los inquilinos, ¿no? Que siempre... Cuando trabajaba en el hotel, Ajá, agarraba trabajando. la llave Ajá. principal, ¿no? Que usan para abrir la todas las llave maestra. puertas. Sí, pero él creo que limpiaba, ¿no? Los cuartos, algo así, ¿no? Sí. También ahí estuvo limpiando y el güey aprovechaba para robar, ¿no? Ahí que Oye, empezaba- pero bien morrido, ¿no? Los dejaban trabajar en aquel entonces, ¿no? 14, Sí, 15 güey. años Tenía tenía. 15, Ajá. cuando empezó a trabajar en el hotel. Sí. Pero era Horrible. porque eran de conocido, creo que era de los papás, güey, el del hotel, güey. Por eso le dieron trabajo, algo así. Ajá, Es lo que me tocó ver, ajá. sí, Fue conocido del papá, güey, creo. Y ahí es donde empezó ya la maña, ya Sí. cabrona, ¿no? Sí, que Cuando ya empezó a quiso- hacer ya ajá. cosas más cabronas. Sí, porque ahí se metía a robar el vato lo que hacía, pero en los cuartos de los inquilinos que se perdía, no sé, algo y el vato siempre era él, ¿no? Siempre que estaba revisando. Hasta que una vez ya brincó a otro nivel de agresión, ¿no? Güey? Que entró en un cuarto cuando estaba una muchacha, güey, la intentó abusar de ella y casi lo logra, si no fuera sido por el esposo de la muchacha que entra y golpea a Richard. Y Richard sale corriendo de volada en cuanto le pega el esposo y sale corriendo Richard y se tira a perder, pues sin nada. Lo raro de esto, güey, que los parejas eran turistas, pues estaban como de pasada por el hotel ahí y no levantaron cargos ni nada de cuenta, solo según iban a venir, y no regresaron, ¿no, güey? Sí, levantar porque la- andaban turisteando, Ajá, pues sí, ellos, llegaron ¿verdad? al Y hotel pues más, ajá. afortunadamente les pasó esto en el hotel este. Ajá. Sí. Y pues sí les preguntaron si que gustaban Levantar cargos, ¿no? levantar cargos en contra de Richard, pero ellos como no eran de allí, pues ya no querían regresar, güey, nomás estaban de visita. Y Y me pues, imagino que no sé de dónde, exactamente dónde venían ellos o qué tan lejos, llegaron, ¿verdad? hicieron como una parada nomás Claro. ahí, ¿no? Sí. Me imagino que también el dueño del hotel, como era conocido de Julián, del papá, yo creo, de cuenta de que no quiso, que imagínate un menor de edad trabajando en el hotel, no sé, en Estados Unidos. Sí, a meter un bronco, Ah, sí, a meter un No sé bronco, cómo ¿no? eran las leyes en Ah, aquel entonces. Yo también, ajá, pero Sí, me no. imagino que sí va a ser un bronconón, ¿no, güey? Que esté trabajando un morro de 15 años en un hotel, güey. Porque en hotel ya es que tú sabes lo que va a los hoteles, pues es cuando hay tener un morro menor de edad trabajando y está difícil también, ¿no? Sí, a meter un bronconón. No, y luego- Dependiendo qué Ajá, tipo de Simón. hotel es, ¿no? Pues Ajá. sí, Pero de todas maneras, a la verga. es un hotel es hotel, No, güey. sí, Sí, güey, ahí puede ser lo que sea. Ajá, ¿no? sí, pero sí, hotel es sí, hotel, no, pues. Sí. Ajá. Sí. Pero bueno, pues ahí sí, güey, el vato le pegó una chinga Ajá, a sí. Richard. Pero se un fue. chamaco, Richard tenía Pues 15, Sí, ¿no? sí, güey, le pegó una chinga y pues lástima, güey, que pues en ese entonces no se sabía, ¿verdad? ¿Qué fin iba a tener este cabrón ya después o Sí. qué iba a causar después? Pero también Sí, si fueran levantado cargos, no creo que, le hacen nada, porque Hubiera Tenía pasado 15. más allá, que güey. haya pasado nada, güey, realmente, güey. O sea, Pero ¿crees que no lo fueran metido a un tutelar y que sí duraba años rehabilitando? No creo. Si Lo hubieran dudo, querido lo dudo. corregirlo, Lo hubiera fueran sido sacado, primera fuera- ofensa, no creo. Lo fueran sacado de seguro de volada. Sí, sale de volada y pues Sí. sigue. Regresa a lo papá mismo, todavía. ¿no? y los papás yo creo que en ese tiempo ni les importaba, ¿no, güey? A lo que escuchamos, pues ha hecho cosas y nunca lo querían corregir, güey. Sí, Aparentemente, o sea, no. Sí, pues, Nunca hubo nada que, güey, guacha. sí. Y chamaco, hay que castigarlo, el cabrón. Así Agarra es. el rollo y llevarlo por el camino del bien. ¿Y qué onda con eso? ¿Tiene algo más o llegamos a la final de la primera parte de Richard? ¿O cómo No, 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 pues sí, lo único que quiero Pienso que agregar, sí. lo fueran mandado para la Academia de Miami Aeroespacial. ¿Cómo se llama? El cabrón, güey. La que acabamos Ahí de platicar fuera- la semana sí, pasada. güey. Oye, si fue Ey, hace güey, a lo unos mejor él años. fue. Una- güey. Ah, no, Fue en el chingón. 79 cuando pasó ese pedo, el de la academia esta, ¿no? De lo que platicamos la semana pasada. Pues capaz Ahí se mandó- andaba el fuera- capítulo fuera pasado. alcanzado Güey. por fechas, pudo haber llegado. Si fuera alcanzado a llegar ahí, si lo fueran mandado. Fueron metido, No, pero güey. capaz que fueras todo peor. A lo mejor imagínate ese güey ya ahí. ¿Verdad? Que haga el Hace un matadero desmadre ahí. ya. Ah, güey. Pero no, sí, yo creo que pues eso es toda la información que tengo yo hasta ahorita Sí, yo para también, ahorita de la primera parte. Venimos diciendo la niñez, adolescencia y principios, haz de cuenta, más o menos, ¿no? De la rufianada. que De empezó a cuando hacer. empieza ya empezó. a hacer los crímenes más cabrones, ¿no? No, no. Y pues Es un gracias, hijo Cine, de ahorita su este pinche madre. primer episodio de Richard Ramírez. No, pues gracias, Luis. Y pues sí, estuvo bien esto, algo corto, pero con bastante información y ya listos Bueno. para la otra, Segunda parte. otra segunda parte de Richard Ramírez, ¿no? Donde vamos a contar ¿Y un sabes si poquito es la más segunda o tercera parte? temas ¿no? más gráficas, ¿no? Pero va a haber un Sí. contenido muy gráfico en el próximo que viene y pues sí, para que Están estén ahí atentos, conociendo la historia de Richard. Gracias, don. Gracias, güey. No, pues gracias a ti, Aarón, y pues a nuestra audiencia, como bien dicen, y espero les haya gustado, güey, este tema que está bien cabrón, güey, la neta, porque hablamos de temas paranormales, pero este güey era un demonio, güey. La neta era un pinche demonio y pues nada, güey. No, y esperen la segunda parte porque también pasaron cosas después de Richard, y no solo Richard, ¿no? De Sí. cosas que vienen al tema paranormal también. Claro. Sí, Estén atentos. No sé si va a ser segunda o tercera parte también del caso porque... Van a se puede ver tres extender, partes, Luis. No lo sé porque se puede extender, ¿no? Es lo que les iba a comentar. Tres partes, Que güey. puede ser, Dos o tres. no, es que puede bueno. ser que se pueda extender a los temas que pasaron después del post Richard, de cuenta de lo que Ok, pasó, ¿no? me Puede parece ser, haz bien. de cuenta, ¿Será? puede ser, como te digo, nomás le digo. Va a ser Para que se sorpresa. vayan preparados, puede ser sorpresa. Gracias a toda la gente que nos va a escuchar y este primer episodio estuvo interesantísimo y puede haber segundo o tercer episodio, así que estén atentos, gente, y recuerden, todos tenemos una obsesión y la de nosotros es la obsesión del más allá.